Puta, esto está aquí, Dios mío. Ahora sí. Ahora sí, lo cierro, lo abro, sí, quita. No, porque van a hacer discriminación. Discriminación. Usted sabe que todo es discriminación. Ya. Tenemos que hablar de las benditas cadenas miofaciales o cadenas musculares. A ver, les acabo de subir hace poquito la información o la justificación de por qué se pasan cadenas miofaciales y cuál es su nexo con las fascias. En el apunte, en el subir, ¿ya? Que ahí hay mucho bla bla, pero lo único que importa realmente de todo lo que está ahí son dos cosas. Que está la justificación de que está la información propioceptiva en las fascias, que le da la información al sistema nervioso central para que se produzca el trabajo concatenado de las cadenas miofaciales. Y la otra cosa importante que está en ese apunte es las funciones de las fascias. ¿Qué significa esto? Que lo único que tiene que ese apunte, y eso lo puedo preguntar solo en la prueba de única. ¿Cuáles son las funciones de la fascia? Que está en cuestión de memorizarlo. Y la justificación de que por qué la información propioceptiva está ahí, con el órgano de Golgi, qué sé yo, de Pacini y un montón de otros receptores, tributan a esto que estamos viendo acá en las cadenas miofaciales. ¿Estamos? Y punto, se acabó. Lo que importa, y es lo que se va a preguntar en el práctico, es lo que está acá. ¿Ya? Y en la prueba teórica. ¿Por qué no desarrollé las fases una por una? Porque resultaría inconducente. A ver, te explico. Voy a hablar un poco de fascias, así para que me entiendan por qué no pasé detalladamente las fascias. Fascia epicraneal. Se adhiere al tejido celular subcutáneo del cuero cabelludo y desliza sobre la calvaria. Se fija en el borde anterior del músculo occipital, en el borde posterior del músculo frontal y por su intermedio con la cara íntima de los tegumentos de la región frontal inmediatamente por encima del arco superciliar y a través del músculo occipital en la protuberancia occipital externa y la línea curva occipital superior izquierda y derecha. Se continúa por el costado por la aponeurosis temporal, la cual nace de la línea curva temporal superior y línea curva temporal inferior y desciende por dos hojas aponeuróticas en el labio externo e interno del arco cigomático y el apófisis mastoide. Después se continúa con la fascia mastética y la fascia mastética se fija por adelante en el borde anterior de la rama de la mandíbula, en el borde posterior de la rama de la mandíbula, en el borde inferior de la rama de la mandíbula y en el borde inferior del arco cigomático. Y después se continúa abajo por la aponeurosis cervical, que se dirige en posterior y en anterior, y la aponeurosis cervical posterior, que es una aponeurosis en fase superficial, que después se introduce en el interior y tabica y compartimenta todos los músculos interiores y por lo tanto habría que decir cada músculo que está ahí hasta que llegamos a la columna cervical, separado por el rayo medio cervical posterior. Por adelante se divide en tres, una superficial, una pretraqueal o intermedia y otra profunda o prevertebral. Y se fija, ¿se entiende? Y empiezo bla, 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 bla. ¿Y eso importa? No, profesor de anatomía quizás. A usted le importará. Es que sirve que si no se los diga así, como si fuera Padre Nuestro que está... Yo me lo sé de memoria. ¿Para qué le sirve usted? ¿Se entiende por qué no se los pasé con ese detalle? Usted tiene que saber que existe. ¿Ya? Que aquí hay dos compartimentos, tiene posterior, que aquí hay un anterior, lateral y posterior, que aquí hay uno hipotenar, penar, en zona intermedia. ¿Sí? Que hay anterior, posterior y medial, que hay uno especial para el sartorio y otro especial para la célula facial larga, que adelante hay uno anterior, lateral y posterior, que en la planta del pie hay uno medial, lateral e intermedio. Y chaolín por pin, ¿no? O sea, ¿qué se complica la vida? ¿O quieren que les diga la receta y ahí explicamos que la prueba se muestra en 3 semanas? Pero bueno, vale, para acá.
¿Se entiende? Les estoy explicando por qué no pasé al detalle las fascias, porque no tiene mucho sentido, tienen que tener la idea de los compartimentos, eso sí. ¿Sí? ¿Por qué las cadenas? Porque en el primer semestre se les enseñó, se supone, los músculos, origen, se debería saberse origen, iniciación, función, inervación por nervio, y lo último que vimos fue por raíz, pero las raíces fueron en general, ¿se acuerdan? Pero tenían una idea. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué es importante esto? Porque el cuerpo no sabe de contracciones analíticas musculares. Como les decía en algún momento, el cuerpo no dice voy a contraer el bíceps y voy a contraer solamente el componente flexor de codo. Y no voy a inhibir la acción supinación. Porque me interesa, porque si yo hago flexión, estoy con un vaso con agua, tomo el vaso y hago flexión de codo y el bíceps se contrae, va a ser flexión de codo, flexión de hombro, supinación y lo va a succionar a volcar. Yo simplemente voy a hacer, el cerebro sabe solo de objetivos, es por función, no es por, es una solicitud del cerebro al aparato locomotor para cumplir objetivos concretos que se consiguen así, logrado, medianamente logrado, no logrado o asqueroso, qué sé yo, ya verán, por resultados. ¿Estamos? Y ese es el propósito de que sepan que los músculos trabajan en equipo. Esto no está en ningún libro, soy una volada mía mental, pero léalo. Dicen, durante mucho tiempo se dedicó especial atención a la biología, tendría que esta solo como la mera descripción de sus órganos, desde un punto de vista macroscópico. Así identificamos por nombre, ubicación, configuración, relación, función, inervación, por nervio, raíz y vascularización. ¿Sí? A ver, si yo digo nombre deltoide, ubicación, región deltoidea, súper difícil. Configuración, músculo plano, ya, de distribución centrípeta de fibras divergentes, partiendo de la red deltoide, ¿se entiende? ¿No? Ya, y que debemos reconocer en tres porciones: anterior, intermedia y posterior. Relaciones por la superficie, por externo, los tegumentos, y por interno y arriba, el supraespinoso, el acromio, ya por atrás, la espina del omóplato, por delante, el extremo lateral de la clavícula, y subyacente a esto, obviamente, la cabeza humeral, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico y el tercio superior de la diáfisis del húmero. Relaciones. Función. Fibras anteriores, flexión de hombro con aducción cruzada anterior y rotación interna. Fibras posteriores, extensión, aducción cruzada posterior y rotación externa. Fibras intermedias, abducción de hombro hasta los 90-120 grados. Y enseñanza concurrente a fibras anteriores y posteriores. Inervación, nervio circunflejo, o también llamado axilar, raíz C5. Vascularización, la recurrente anterior y posterior, ¿no es cierto?, que viene de la arteria axil. Eso es lo que supuestamente, teóricamente usted sabe. Yo voy a soñar que usted lo sabe. Ya, desde el primer semestre. O por lo menos lo que declara el programa de anatomía 1. De ahí que sea verdad. Si nos detenemos en la función, veremos que esta sabía describirla analíticamente sin considerar las sinergias involucradas. Per se no significa que analizarla así esté mal. Lo malo estriba en pensar que el aparato neuromuscular funciona de esa manera. No, pues el ser humano no funciona así. Ejemplifiquemos. Ya lo hice con el deltoide, acá puse el bíceps. Pero lo hacemos de nuevo, acá lo leo. ¿Ya? Entonces, funciona idéntica, el codo, dice. En el codo, en el plano sagital, flexión de antebrazo sobre el brazo.
horizontal, supinación de antebrazo. En el hombro, en el plano sagital, flexión del miembro superior con respecto al tronco realizado por ambas funciones. En el plano horizontal, rotación interna del miembro superior con respecto al tronco realizada esencialmente por la porción corta. En el plano frontal, aducción cruzada anterior del miembro superior con respecto al tronco realizada por la porción corta. Abducción del miembro superior con respecto al tronco realizada por la porción larga, siempre y cuando previamente el miembro superior se encuentre en rotación externa. Y yo lo hice con el escritorio y acá lo mostré en función solamente con el bíceps braquial. El anterior lo hice más completo porque lo dije con todo. ¿Y qué dice? El cerebro no sabe movimientos analíticos por músculos, solo sabe movimientos globales, grupos de músculos que concurren un resultado o objetivo final. Y ya dijimos que podían ser logrados, medianamente logrados o no logrados. ¿Sí? Hay cosas que nosotros olvidamos porque éramos muy pequeños. ¿Se acuerdan del desarrollo psicomotor? Le explicaron que el desarrollo psicomotor es cefalopodálico. Porque el niño, a mí lo ponen a ver, ¿qué es lo primero que controla un niño, un bebé? Yo lo dije casi el primer semestre. Los ojos. Y ni siquiera es el movimiento del globo ocular. ¿Eh? Lo primero que controla el niño es el enfoque. Yo estoy jodido con el enfoque porque como yo ya tengo, no tengo catarata, pero yo tengo astigmatismo, yo no tengo que usar lentes, si no, no leo. ¿Ya? Entonces, el enfoque, y después los movimientos del globo ocular, y después los movimientos de cabeza. Y por eso que al niño siempre se recomienda ponerlo boca abajo, porque lo primero que hace es extender el cuello y la cabeza sobre, extensión de cabeza, cuello sobre tronco, ¿para qué? Para reconocer el mundo que lo rodea. Y ahí baja todo, ¿no es cierto? No va a ser para eso ahí, para el profesor de psicomotricidad, ¿no? Y después se pone de pie, y después pie, camina, trota, corre, y la última destreza que se suele adquirir es el salto. ¿Sí? Y acá dice: las cadenas musculares fisiológicas es el modo en que diversos autores han intentado tipificar a ciertos grupos de músculos que suelen trabajar de manera concatenada. Concatenada significa uno sobre otro. Concatenada no necesariamente, cuidado, voy a decir algo que a lo mejor no está explicado ahí. Concatenado no significa necesariamente que estén encadenados unos a otros y que esta acción se extinga y continúa lo que sigue. Concatenados, lo estoy diciendo que no solamente están unidos secuencialmente, sino que inclusive sus funciones se traslapan, se superponen. Vale decir, no están así, perfectamente podrían estar así. ¿Se entiende? A ver, cuando yo les expliqué en el primer semestre que existían los músculos agonistas, antagonistas, sinergistas verdaderos, sinergistas concurrentes, ya estabilizadores, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, si yo hago flexión de codo, la flexión la hace el bíceps, nombre actual, nombre antiguo, la hace el bíceps braquial, ¿no? Y el braquial anterior, y el braquial. Esos tres hacen esencialmente flexión de codo. Pero yo quiero que del bíceps se exprese solamente el componente flexión, no supinación. Alguien tiene que frenar la acción supinadora del bíceps. ¿Quién sería? Todos los pronadores. Y lo que hace, ese fenómeno se llama de cocontracción. ¿Conocen el concepto de cocontracción? A ver, usemos un poquito la imaginación. Supongamos que yo tengo acá una superficie plana, totalmente plana, y pongo un cilindro. ¿Saben lo que es un cilindro? Empieza en un palo de escoba, pero que en vez de ser de madera fuera de plomo, bien pesado. Y ponemos una cinta métrica que mida, qué sé yo, 1 metro. Y yo le digo a un cristiano: hijo, por favor, empuje con un dedito, solo con un dedito, no lo tome, con un dedito, empújelo y deje ese cilindro justo a los 50 centímetros. ¿Qué posibilidad tengo yo de
hacer rodar al cilindro, lo deje justo a los 50 centímetros. ¿Tengo alguna posibilidad? Sí tengo, pero eso tiene nombre. Sería un anzotazo. ¿Ya? No lo voy a explicar. ¿Me entendieron o no? No me entendieron. Qué triste. Ya. Las cuevas de Anzota, sería... Ya. Entonces, es muy poco probable, pero si yo le digo, y puedo hacer, comillas, co-contracción, sí, entonces pongo el dedo acá sobre el cilindro, pongo otro dedo sobre el otro lado del cilindro y mientras uno empuja, el otro frena. ¿Qué posibilidad tengo de dejarlo seco ahí a los 50 centímetros? Mucha más alta que si lo hubiera empujado a un solo lado. ¿Puedo controlar la inercia con un solo lado? No tanto, ¿no es verdad? No de los que no conozco, no contesto jamás, así que ni se me ocurra llamarme si no está agendado. No se voy a contestar. Ya, entonces, ¿quedó claro lo que es una co-contracción? O sea, cuando yo hago, el agonista se contrae, el antagonista no está relajado necesariamente. A veces también se está contrayendo, solo que este está en una contracción isotónica concéntrica y el otro que está en una contracción isotónica excéntrica. Hola, gusto verte. ¿Cómo están las mamás? Ya, pasa. ¿Cómo se llama? Co-contracción. Co-contracción se llama. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende? No piensen que cuando se contrae el agonista, el antagonista está floppy. No, también se puede estar contrayendo, pero en contracción isotónica excéntrica contrae y de alguna manera modula la acción del agonista. Y hay otros que la modulan de otra manera, frenando aquella función indeseada del agonista. ¿Vamos? Ya. ¿Se entendió la idea de concatenado? Que no solamente estoy hablando que uno trabaja y después sigue el otro. No, a veces trabajan juntos, traslapados sobre sí. A ver, dicho de otra manera, el bíceps braquial es flexor de codo, el braquial anterior es flexor de codo, el supinador largo o braquioradial es flexor de codo. ¿Hacen lo mismo? No, porque uno solo hace... ¿Cuál es el único que hace solo flexión de codo? El braquial anterior. No hace más que eso porque va del húmero al cúbito, por lo tanto solo hace flexión de codo. El bíceps braquial hace flexión de codo, más encima supina. Y el braquioradial hace flexión de codo y supina o prona, dependiendo de la posición inicial. Porque si estoy en pronación, supina hasta para una supinación diferente, y si estoy en supinación, prona hasta para una supinación diferente. Por lo tanto, parece que hacen lo mismo, pero no necesariamente hacen exactamente lo mismo. De hecho, ningún músculo está de más. Pareciera que hacen lo mismo, pero no es así. ¿Vamos? Y así tenemos, y aquí puse los que yo destaqué, los de Cava, Not, Voss, quienes desarrollaron la técnica de flexibilización neuromuscular preconceptiva. Estas técnicas se les van a enseñar después, si Dios quiere, cursos más superiores, pero ya no le van a enseñar las bases anatómicas, para empezar a explicarles las técnicas de trabajo. Se utiliza para fortalecimiento, se utiliza para estiramiento, se utiliza para coordinación neuromuscular. Para todas esas cosas. Y aparece el Leopoldo que preconiza las cadenas biofaciales en directa relación con los sensores que están en las fascias mononeurosas. Esto ya se los mostré, están en la guía. Recuerden que me tienen que traer la guía hecha después de, antes de presentarse a la platónica. ¿Ya? Y ayer, en el laboratorio del grupo C, yo desarrollé una. Les pedí, se los pedí a ellos, antes del receso, y no se lo pude pedir al grupo A y B porque no tuvimos laboratorio. Pero eso no nos va a eximir de hacerlo. No lo digo por maldad, porque realmente necesito que lo sepan. A ver, voy a hacer lo mismo que hice ayer, pero para que no se aburran, le voy a hacer uno miembro inferior para que no sea lo mismo. ¿Ya? Entonces, tenemos acá cadera. Ese es el miembro superior. Cadera.
vamos a hacer el que sí. ¿Ya? Voy a hacer uno como demostración. Entonces, tenemos acá cadera, rodilla, a pesar que rodilla no lo nombra, tobillo y dedos, ¿no es cierto? Y en cadera dice que hay flexión, aducción y rotación externa, creo. ¿Estoy bien? En rodilla no dice ni pío, y en tobillo dice que hay dorsiflexión con inversión. ¿Ya? Y en dedos dice que hay externo. ¿Estoy bien? ¿Me equivoqué o no? No creo. Eso lo dice. Entonces, ¿qué hicimos ayer? Ayer hicimos esto, ¿no es cierto? Pero lo hicimos con un miembro superior. Bueno, los que se fueron a inglés no lo vieron, ese no es problema mío. Entonces, hicimos esta secuencia hasta allá. ¿Ya? Veamos. Como la memoria es frágil, Juan se fue, ha vivido muchos años. Perfecto, listo, ahí quedó. Ya. Ya, veamos esta cuestión. Voy a borrar. El borrador es más o menos. Asquerosamente malo el borrador. Ya. Pensemos. Dice flexión. Entonces tenemos acá cadera. 1. Cadera. A. Flexión. ¿Quién hace flexión? Vamos. Psoas, El psoas. ilíaco, Entonces tenemos acá psoas y ilíaco. Ya mismo. ¿Quién más hace flexión? Estamos en cadera, dice cadera. ¿Quién más hace flexión? Que al mismo tiempo hace extensión de rodilla. Recto femoral. Ya, ahí tenemos 2. Aducción. ¿Quién hace aducción? el aductor, ¿Ah? músculo aductor, ¿Músculo qué? aductor, músculo aductor, Module bien para. músculo aductor, Dicho de otra manera, ¿ABD o ADD? No, ADD. Por eso, estoy tratando de escuchar. Estoy sordo, pero igual escucho algo. Entonces, ¿cómo se llaman los músculos? Los clásicos son 3, aunque hay algunos fanáticos que ponen un 4, pero ya. ¿Cómo se llaman? Aductor mayor, mediano y menor. Claro, hay algunos que dicen aductor largo, aductor corto, pero ejemplo con más clásico, aductor mayor, mediano y menor. Entonces tenemos aductor
mayor, aductor menor y aductor mediano. Ya, ¿qué más hace aducción? No, el pectíneo. Ya, con eso es suficiente. ¿Quién hace rotación externa? ¿Quién hace rotación externa? Tensor de la fase lata, ¿no? Ya, alguien dice el glúteo mayor. Alguien dijo el psoas. Está bien, los dos están correctos. Pero ¿qué más? Vamos. Entonces tenemos acá. Glúteo mayor. No voy a pedir a ustedes eso de si la porción superficial o usted sabe que el glúteo mayor tiene una porción superficial y profunda. No creo, porque no se los enseñé, pero sí. ¿Ya? Entonces tenemos glúteo mayor. ¿Qué más? Glúteo mayor. Psoas bien. ¿Ya? Eso hace rotación externa. La verdad que el pectíneo, el aductor mayor, mediano y menor también hace rotación externa. ¿Ya? Pues, y el tensor de la fascia lata también hace rotación externa. O sea, si me pongo fantástico podría poner varios. Pero dejemos esos dos para no echar a la frente. ¿Ya? Quitamos cadera, no hemos llegado ni a la rodilla, ni al tobillo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿en rodilla qué hacemos? Nada, porque en la rodilla no dice ni pío la técnica. Porque, claro, no puedo hacer, me tengo que sujetar así, porque si no me va a sacar la ñoña. Yo no puedo hacer flexión, aducción, rotación externa, y si dejo la dorsiflexión con inversión de pie y extensión de utero, ¿no es cierto? En ese caso, si la rodilla está en el día sería el cuádriceps, ¿no es cierto? El plural y el recto femoral, o bajo intermedio, ¿no es verdad? Sí, se acabó. Pero ustedes se dan cuenta que los abuelitos, la gente ya está más rígida, yo ya estoy rígido, pero hay que están más rígidos que yo, no lo pueden hacer sin hacer una ligera flexión. Pero vámonos a donde nos interesa, el tobillo. 2. Tobillo. ¿Quién hace dorsiflexión? ¿Quién? Tibial anterior. ¿Quién más hace dorsiflexión? ¿Ah? Yo me quiero morir todavía, ¿verdad? Tengo un niño de 2 años y de 6 años, todavía tengo que vivir por lo menos 20 años más. No, eso no, pero eso iba a ser flexión plantar. ¿Ya? Dorsiflexión. ¿Quién hace dorsiflexión? Miguel anterior, ¿qué más? Gastronemio, otro que me quiere matar. Ese hace flexión plantar. Igual que el solio, por favor. Tibial anterior, ¿quién más? Peroneo, también hace flexión plantar. A ver, ayer lo dije, ustedes estaban presentes. El Edward, usted sabe que Edward fue alumno mío. En tercer año, haciéndole un práctico a unos alumnos, preguntaba por algo sobre el antebrazo, de tercero los cabros, el primer semestre del año pasado, perdón, de este año. ¿Y qué músculo está? Y el alumno le dijo los peroneos. ¿Cómo puede llegar a tercer año y no saber ni siquiera dónde están los peroneos? Entonces, yo, por favor, yo quiero que usted llegue, yo no quiero que usted sea un semidios de la anatomía, pero por lo menos, pero que se me deje algo con los músculos más importantes, ¿ya? Entonces, tibial anterior, todos los que están en el compartimento anterior, de alguna manera hacen dorsiflexión. Tibial anterior, extensor largo del mayor, extensor largo europeo, hasta el peroneo anterior hace dorsiflexión.
Cuando está, recuerda que el peroneo anterior es un músculo que es inconstante. A veces está y a veces no está. Entonces, y al anterior, extensor largo. En los libros le ponen dedo gordo, pero a mí lo encuentro poco técnico. Bueno, del cortejo mayor. Extensor largo de los dedos. Y también, dicho así, extensor largo de los dedos. Del pie. Del pie. Siempre pongan las cosas completas. ¿Sí? No se suba así por el chorro a hablar de la extensión superficial y profunda de la mano. Eso no existe. Entonces, ¿estamos claros? Y el peroneo anterior. Pero el anterior yo lo coloco acá condicional. ¿Por qué el peroneo anterior lo coloco condicional? Porque después dice que hace inversión. Y el peroneo anterior no hace inversión, concurre a la eversión. Por lo tanto, en realidad que lo pongo para que recuerden que sí hace dorsiflexión, pero la verdad que no guía la ecuación. ¿Por qué? Porque no puede después sumarse al otro movimiento que es inversión. Entonces después tendríamos la inversión, porque este era tobillo, este era la dorsiflexión. Dorsiflexión. Y aquí tendríamos que ver B, la inversión. Ya, ¿quiénes son los músculos inversores por excelencia? ¿Cuáles son los dos que hacen inversión, pero sí o sí? ¿Ah? Uno es largo y el otro. El largo y el corto. ¿Quién será ese chico Dale? Ah, en mi época se llamaba peroneo lateral largo, peroneo lateral corto. Ahora le llaman peroneo largo y corto, pero es la misma cuestión, ¿no? Ya, malo. Porque hacen eversión eso, no hacen inversión. Entonces, ¿cuáles son los que hacen inversión? Tibial, anterior y posterior. Voy a nombrar esos dos, ¿no? Podría nombrar 3 o 4 más. ¿Y quiénes hacen extensión de los dedos? En este caso sería, habíamos dicho que dedos, y acá sería extensión. ¿Quién hace extensión? ¿Quién hace extensión de los dedos? El extensor largo de los dedos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más hace? Yo tengo miedo. Ya vamos, espérense. Extensor largo del ortejo mayor. ¿Ah? Extensor largo del ortejo mayor. El extensor largo del ortejo mayor. Sí. Del ortejo mayor. ¿Quién más? Hay uno muy importante que los franceses lo nombran como uno solo y los anglosajones lo dividen en dos. Los franceses le llaman PED. Sí, pero los anglosajones lo dividen en dos. ¿Cómo se llama ese músculo? Cuando lo dividen en dos, tiene dos nombres. Extensor corto del ortejo mayor y extensor corto de los dedos. Extensor corto del ortejo mayor y extensor corto de los dedos. Ahora, el extensor corto de los dedos hace trampa, porque uno piensa que mueve todos los dedos. No, porque este obviamente va al dedo gordo, ¿no es cierto? Y este va al segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Mentira, va al segundo, tercero y cuarto. Al quinto no llega. ¿Ves lo que hice ahora? Lo tienen que hacer con todos. Y traten de hacerlo bien.
porque es lo que les voy a preguntar en el práctico y en la prueba teórica. Imagínense que me pongo fanático y le hago una prueba de desarrollo. Desarrólleme la diagonal tanto. Usted no me ha visto hacer prueba de desarrollo. ¿Puedo hacer prueba de desarrollo? Con seguridad. Entonces, por lo tanto, ¿ves lo que hice? Desarrollé la diagonal ya de cadera hacia arriba, hacia adelante y hacia adentro. Ayer en el laboratorio desarrollé esta completa. Y seguramente el día viernes voy a desarrollar la otra dos, como para que la tengan así. Así que entre ustedes, entre laboratorios, conversen para obtener la información. ¿Estamos? ¿Cómo? Conozco cómo la gente funciona para las cadenas miofasciales. Me di el trabajo de ponerle los músculos. Así que no lo van a tener que pensar para estar ahí. Se los voy a subir el viernes. ¿Estamos? Se los tienen que aprender de y a. ¿Estamos? Las cadenas miofasciales. ¿Estamos? Cuando necesite que vaya. Silencio, por favor. A ver, el córago braquial no es motor primario. El córago braquial es un motor secundario de la flexión de codo y de la rotación interna de hombro. ¿Estamos? Y por extraño que les parezca, esto les va a parecer, yo hago una analogía con las relaciones amorosas para que usted se ría un poco. Miren, ¿quién es el motor primario de la flexión de codo? ¿Ah? Cuando digo flexión de codo, ¿quién es el motor primario? El bíceps braquial. Porque, ¿sabe por qué? Porque es el músculo más grande, es el que hace más fuerza. Motor primario significa que es aquel que hace más fuerza. Y me da un poco de pena, porque el agonista, que son el braquial, el bíceps braquial y el braquirradial, son motores secundarios. El braquial anterior es motor secundario y el braquirradial es motor terciario. ¿Estamos? Porque es el que hace más o menos fuerza para la función flexión de codo. ¿Estamos claros? Pero miren cosa más triste, el braquial anterior solo vive para la flexión de codo. Dicho de otra manera, chiquilla, es el que está más enamorado que usted, pero usted realmente le da más esférica al otro que juega dos bandas. Porque el bíceps braquial no solo hace flexión de codo, supina y más encima hace flexión de hombro. Pero el braquial anterior solo hace flexión de codo, y a pesar de que solo está dedicado a eso, no es el principal. Secundario. Es secundario, porque el braquirradial, cuando yo, no sé si esto es genético, no sé si se han dado cuenta, hay gente que hace así en pronosopinación diferente y se te forma una tremenda barra acá. Tiene un braquirradial muy desarrollado. Y hay otros que lo hacen y aparece así como medio despreciable, así. Eso es genético. Hay gente que lo tiene más desarrollado, pero a pesar de eso, fibra por fibra, músculo por músculo, el diámetro de corte transversal, el área de corte transversal del braquirradial es menor que el área de corte transversal del braquial anterior. Por lo tanto, el braquial anterior es, a no dudarlo, motor secundario. Y el braquirradial es motor terciario. Bien. Vamos a hablar ahora de Leopold Busquet. ¿Ya? Y aquí se los traje en el Salón de la Plata para que no tengan para no darme el trabajo de escribirlo, porque si no, bien trajeros, ¿ya? Lo tengo acá. Leopold Busquet no es el único, hay varios, hay 4 o 5 más. Pero, ¿por qué elegí a Leopold Busquet?
porque Leopold Busquet es el único que se ha dado el trabajo de hacer libros con respecto a esto de callada. Hasta el momento lleva 6 libros. Yo tengo los 6 libros en mi casa, y la universidad, cuando yo los pedí hace 1000 años, compró, creo que hay 4 acá en la biblioteca. La pregunta es, profe, voy a rellenar los libros de Leopold Busquet a biblioteca. Quédese con lo que yo le estoy dando. Porque ahí aparece mucho más detallado y ustedes se van a enredar más. Aquí está más. No es simple, pero es como cuando le daban un remedio asqueroso y le ponían un corte de la mitad de una naranja para chupar después. Acá está más digerible. ¿Ya? Entonces él habla de estas cadenas y habla de la cadena estática posterior, la cadena de flexión o recta anterior, la cadena de extensión o recta posterior, la cadena diagonal posterior o cadenas de apertura y las cadenas diagonales anteriores o cadenas de cierre. Así que llama eso. Vamos a hablar de la cadena estática posterior. Ya se hace una relación, ¿no? Para la UCD del cerebro. No nombran ahí la UCD, el tentorio, el rafe medio cervical posterior, el ligamento nucal, la poneurosis toracolumbar, la poneurosis lumbosacra, que tampoco está puesta ahí. Después habla de ligamento sacro-tuberoso, sacro-espinoso, que en mi época era el sacro-ciático mayor, sacro-ciático menor. Después habla de las fascias o poneurosis del músculo piriforme o piramidal de la pelvis, de los postuladores, y después baja por retención de la fascia lata. Se engarza con la cabeza del peroné, membrana interósea peroné y después la poneurosis plantar o fascia plantar. ¿Qué es lo que están ahí? Ya, yo dije más de lo que están en todo caso, pero eso es eso. ¿Por qué existe la cadena estática posterior? No lo voy a repetir porque esto yo ya lo expliqué ayer en el laboratorio. Porque la idea en la fisiología humana, en la biomecánica humana y en la biomecánica habitual de todos los seres vivos está el concepto de la economía. Esto lo dije ayer, lo repito ahora, economía. Para decir, obtener el óptimo resultado con el menor gasto posible. Ojo, dentro de lo legal, copiar en una prueba también es económico, pero no es legal. Y tiene la pata corta. ¿Por qué tiene la pata corta? Porque le sirve en una prueba teórica acá. Pero enfrentado a un paciente que está haciendo un club laringio, se está asfixiando y usted le tiene que hacer un procedimiento kinésico para ayudarlo, nadie le va a soplar. Entonces le va a servir la copia aquí, pero afuera no le va a servir. Entonces, ¿por qué? A ver. Yo les contaba la otra vez, ¿todos vieron al chavo haciendo el equilibrio con el palo escoba con el pie? Eso cuando ponía un palo escoba ahí está manteniéndolo en equilibrio. ¿Vieron al chavo alguna vez hacer esa tontera en un programa? Para que el palo escoba se mantenga en equilibrio significa que el centro de masa donde podemos teóricamente concentrar todo el peso de ese palo de esa escoba debe caer justo en el centro de la base de sustentación. Usted comprenderá que mientras más chico es la base de sustentación, más difícil es mantenerla en el centro. ¿Se han bajado, voy a poner fantástico, ¿se han bajado ustedes en el metro Escuela Militar de Santiago? ¿Ven ese edificio? ¿Lo han visto? Que es así, cantotote para arriba, abajo y se estrecha. Ahora, ese edificio construido, el ingeniero y todos los que siguieron puros cálculos matemáticos para que la cuestión cuadre, porque frente a Chile es un país telúrico. ¿Usted sabe cómo tiene que estar reforzada esa cuestión? Porque el centro de masa tiene que caer justo en el centro para que no se partan. No. Entonces, cuando yo estoy de pie, me da miedo borrar con esa cuestión. Este borrador está horrible. Ahora vamos a ver si con esto logramos zafar. Mucho mejor.
A ver si esto ayuda un poco para que vean mejor. En total se ve bien ahí. Déjenme ver si tengo un pulmón. Que vea mejor que el resto, pero que no sea negro. Ya, roguemos que este asunto tenga tinta. Resulta que cuando yo estoy de pie, tenemos acá un pie y el otro pie. Los apoyos ya los conocemos, ¿no es cierto? El calcáneo, la cabeza del quinto metatarsiano, la cabeza del primero y del quinto, y por lo tanto el centro, la base de sustentación es esta. Esa es la base de sustentación que tenemos. Y resulta que cuando tenemos al cristiano de pie acá, está sonriente. Exacto. Y tenemos por ahí lo tenemos de pie al cristiano. ¿Todo lo ven? ¿Se ve? El centro de masa suele estar por aquí. Voy a poner el otro color. El centro de masa suele estar por delante del promontorio. El promontorio es el reborde del superior de la base sacra. Yo lamento por los que están allá porque no ven nada. Entonces el centro de masa suele estar por ahí. Por ahí. Vamos a correr un poquito más adelante. Ahí está la cabeza del fémur. ¿Okay? Y el centro de masa está por ahí. Y la línea de gravedad es el punto por donde cae, la línea de gravedad cae hacia el suelo desde el centro de masa. ¿Todos me siguen? Entonces, la naturaleza optó por algo mejor. Si la base es muy estrecha y queremos mantener el centro de masa en el centro y nuestro cuerpo no es cuadrado, por muy guatón que yo esté, ¿verdad? Es más bien longitudinal, alargado, entonces va a costar mantener el centro de masa. ¿Qué es lo que hace un niño cuando aprende a caminar? ¿Qué es lo primero que hace un niño cuando aprende a caminar? Estar agarrado a algo, obvio, pero aparte, una vez que ya no necesita estar agarrado a algo. ¿Ah? El niño lo primero que hace es aumenta la base de sustentación y baja un poco. Porque la estabilidad de un cuerpo en relación a la Tierra, que tiene más que es lo que genera la gravedad, ¿ya? No vamos a echarle la información del espacio-tiempo porque eso ya me supera. ¿Ya? Pero, entonces, aumentamos la base de sustentación y bajamos el centro de masa. Lo he hecho ya. Por lo tanto, mientras más amplia sea la base de sustentación y mientras más bajo esté el centro de masa, más estable soy. Por eso que los jugadores de rugby, cuando quieren taclear a un cristiano que viene, no lo para así. Porque si le ponen la manita así, el otro lo va a mandar al punto más alto de un cerro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Aumentar su base de sustentación y uno adelante mejor así, para aguantar y más encima baja el centro de masa. Ahí el que lo va a mandar al cerro usted, a no ser que el otro pese 120 kilos, porque hay una casa, no se mete. ¿Ya? Por lo tanto, la naturaleza que optó, mejor un desequilibrio intencionado. Dicho de otra manera, yo prefiero saber por dónde vienen los males. Di el ejemplo de 300 el otro día. ¿Se acuerdan de la película de 300? ¿No la vieron? Dicho de otra manera, cuando estuvimos juntos agarrando las mechas con los argentinos, Chile sabía muy bien que la única manera de que Argentina atacara era pasando por los pasos conocidos. Los legales y los ilegales, pero son conocidos. Entonces no basta con que los otros sean más que nosotros, si solo pueden pasar por un lugar estrecho, no sé si me explico. Entonces, eso significa optimizar recursos. Es mucho más desgastador desde el punto de vista del gasto de energía mantener al palo escoba
en equilibrio, que caiga justo en el punto donde estoy apoyando la punta del palo de escoba en mi pie, que simplemente que tengo un desequilibrio anterior conocido. Porque ya sé dónde tengo que hacer el esfuerzo. Pero como la musculatura llega a ser un esfuerzo mínimo, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Caminar o estar de pie? ¿Qué gasta más energía, caminar o estar de pie? Caminar. ¿Qué gasta más energía, subir o bajar un cerro que estar de pie? Subir y bajar un cerro. ¿Y por qué estar de pie es más económico? Miren, prestar atención acá. El mismo ejemplo que di ayer. Si mi línea de gravedad, si yo me pongo en esta... ¿Alguien ha entrenado para básquetbol? ¿Hay entrenamiento de básquetbol? ¿Alguna vez? ¿Han ido a entrenamiento de básquetbol alguna vez? Una de las cosas que les exigen a los jugadores, cuando los entrenan, le dicen ya, póngase así. Y aguante, con cronómetro en mano. Y ahí empieza a venir el ataque de perro con distemper porque se les empieza a caer el trasero miércoles, el cuádriceps, para mantener esta posición. El cuádriceps tiene que trabajar, ¿no es cierto? ¿Por qué tengo que hacer esfuerzo muscular? Porque la línea de gravedad pasa por delante o por detrás del centro instantáneo de rotación de la rodilla. A ver, el centro instantáneo de rotación de la rodilla, él es el eje epicondilo femoral, pasa por acá. Si yo estoy así, ¿por dónde pasa el centro de masa? ¿Por detrás o por delante? Por detrás. Pero pasa por detrás. ¿Qué evita que el poto no se me caiga, que no se me flexione la rodilla? El cuádriceps. ¿Eso es como gasto de energía o no? Sí. ¿Y por qué cuando yo estoy de pie, haciendo una cola ahí, comentando malas colas ahora? Fila mejor para evitar los problemas. ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no me canso? ¿Por dónde cae la línea de gravedad? ¿Por detrás? ¿En el mismo nivel o por delante? Por delante. Es que usted no lo ve, pero si se fija, yo a prosópico hice pasar la línea de la gravedad por delante del centro instantáneo de rotación de la rodilla. ¿Quién evita que la rodilla ya no se flexione? Porque como la línea de gravedad pasa por delante, genera un momentum extensor, no flexor. Porque cuando pasa por detrás genera un momentum flexor y se me dobla la rodilla y tengo que frenarlo con el cuádriceps. ¿Quién evita que el momentum extensor me haga una hiperextensión de rodilla como si yo fuera poco menos que un camello? Lo hace algo que está detrás de la rodilla. Y yo se lo enseñé, está acá atrás. Y no es un músculo, ¿cómo se llama? Se llama plano fibroso posterior de la rodilla. Y ese plano fibroso posterior de la rodilla es donde se fijan los cuernos posteriores de los meniscos por dentro y por fuera lo que ustedes conocen como el pape y el pan. ¿Se acuerdan de eso? ¿Les suena? ¿Estamos? Y el plano fibroso posterior de la rodilla se cansa. ¿O no se cansa? No. Si es tejido conjuntivo denso, es un ligamento. ¿Estamos? Entonces, y ya, sacamos de la ecuación el cuádriceps, no trabaja tanto, solo trabaja cuando hago un mal movimiento y como que se me da el centro más abajo, ahí contrario y vuelvo a la posición que me acomoda y estoy descansado. ¿Y qué pasa acá arriba? Miren, la línea de gravedad la hice pasar por detrás del centro instantáneo de rotación de la cadera. ¿Dónde está el centro instantáneo de rotación de la cadera? En el centro de la cabeza del fémur. Por lo tanto, ahí hay un momentum flexor o extensor de la cadera. Como estamos en cadena cinética cerrada, ¿hace anteversión o retroversión pélvica? Fuerte, si se equivoca no importa. No, por retroversión. Teniendo el 50% de posibilidad de chuntarle se equivoca. Ya, entonces tenemos
Está bien. ¿Qué le dije el otro día? ¿Qué le dije ayer? Que no importa si uno se equivoca acá. Uno aprende más de sus errores que de sus aciertos, eso es verdad. Entonces, como está por detrás, tiende a hacer retroversión pélvica. ¿Y quién aguanta esa posición? Alguien que está por delante. Alguien que está por delante aquí. ¿Quién será? Los del laboratorio ayer se callan. ¿Quién está en ese laboratorio ayer? ¿No hay ninguno? Ya. ¿Quién lo hace? El ligamento vertical. El iliofemoral, con sus fascículos iliopretrocanterio y especialmente el iliopretrocantilio porque tiene los fascículos más verticales. Entonces solo mantiene la posición, no crea un tipo de... No hace fuerza, o sea, hace fuerza desde el punto de vista que frena y contiene el momentum extensor, pero no se cansa. ¿Ya? El concepto de que se cansa tiene que ver con el hecho de que sí gasto energía. ¿Ya? Por ejemplo, en una posición así sostenida en extensión de esa forma. Estoy de pie, estando de pie, estos están tensos, ligamento vertical está tenso. ¿Se acuerdan que estaba el ilio femoral, el pubo femoral y el istio femoral? Entonces la pregunta es, ¿quiénes aguantan esta posición? El pubo femoral y el ilio femoral. Por ejemplo, si una persona hace la araña y mantiene igual esa posición de... No, pero es que es distinto, porque cuando tú haces la araña, ¿ya? Cuando tú haces la araña, la masa tiende a colapsar la araña, a que te vayas de espalda hacia el suelo, ¿no es cierto? ¿Quién mantiene esa posición? Es activa, glúteo mayor. Y extensores de tronco. Y extensores de hombro. Eso es más complicado. Ahí tendría que estar planteando no sé cuánto más complicado. ¿Ya? Entonces, todo esto que yo acabo de mostrar de la economía del plano fibroso posterior de la rodilla y la economía producto de que la línea gravedad para acá pasa por delante y por detrás justifica la cadena estática posterior. Es aquello que nos permite mantenernos de pie, gastarnos menos energía. Yo podría haber dicho esa frase y no haberme detenido, pero me detengo porque me interesa que empiecen a pensar kinésicamente. Ahí tenemos la cadena estática posterior. ¿Y por qué en vez de irse, por qué no se fue por los isquiotibiales? ¿Por qué no se fue por los isquiotibiales? ¿Por qué se fue por el extensor de la fascia alargada? ¿Por qué se fue por la banda de mesiano? Porque cuando yo camino, miren, cuando yo estoy de pie, quietecito, la línea de gravedad cae por delante. Pero cuando yo camino y doy el paso, la línea de gravedad va hacia adelante, o va hacia adelante a la derecha, o va hacia adelante a la izquierda. ¿Hacia dónde va? Hacia adelante y hacia a la izquierda. ¿Qué evita de que esto no colapse y yo me vaya a este lado? ¿Qué lo evita? Justamente porque yo el pie no lo tengo simple. El pie siempre apoya en la ligera rotación externa, por lo tanto, la banda de mesiano que está por lateral está en directa correspondencia con el desequilibrio hacia adelante y hacia la izquierda, mientras que está hacia atrás y hacia la derecha. ¿Lo ven? Por eso que esto no lo hicieron por acá, sino que lo hicieron por el cos. Sigamos. Cadena recta anterior. Ahí se vería mejor. Igual se ve como una mona. Voy a sacar el rojo y voy a poner amarillo, ¿no? Ya la cadena recta anterior. La cadena recta anterior favorece, ¿no es cierto?, o contribuye a la flexión del tronco, a la sifosis global del tronco, al enrollamiento físico y psíquico y a la introversión. Esto de la introversión yo no se lo compro mucho a usted porque eso tiene que ver con el estado anímico. Es que dice que ¿ha visto los mandos animados? El que está deprimido. Ya, pero hay algunos que están deprimidos y están así, y después se tiran de un quinto piso, entonces uno nunca sabe. ¿Ya? Entonces, es relativo. Pero lo que sí favorece la flexión, la sifosis global del tronco y el enrollamiento físico y psíquico. Sí, puede ser. Ya, formado del tronco. Acá usamos al señor, ¿cómo se llama? ¿Heredia se llama? Que es del año pasado, que está en el grupo C. Compañero tuyo. ¿De tu nivel? No. Entonces más viejo, porque es
debería estar en segundo. ¿Ya? Entonces, parte con los músculos del suelo pélvico, sube por el recto anterior del abdomen, y cuando llega acá, ahí dice intercostales anteriores, ¿no es cierto? Dice, no, intercostales anteriores no existen. Por lo tanto, solo podría ser intercostales internos. Porque los intercostales internos llegan solo a articulación costo-condral. Son los intercostales internos los que llegan a la articulación controesternal. Por lo tanto, se debería hacer eso. Y después, cuando dice aquí, unión con la escápula, ¿cómo unimos cómo esta línea de fuerza la unimos con la escápula? Ahora la pregunta es, ¿y cuánto me sirve esta cadena maestra anterior? Por favor. No le voy a pedir que se saque la ropa, así que no se preocupe. Ya. Aquí, porque en el peor de los casos prende la luz. ¿Ya? Vamos, acá. No, pero sí caerse. No, pero sí caerse, aguanta. Voy a soltar. Ya, ahí está. ¿Seguro? Pasadita por prender la luz. Ya, ahora sí. Se arregló. Atención acá. Suelo pélvico, recto anterior, ¿no es verdad? Intercostal en la parte anterior. ¿Cómo esta línea de fuerza que está traccionando acá para evitar que colapse el sujeto actúa sobre los hombros? Voy a hacerlo como lo hice en el laboratorio. Viene un barquito subiendo, sube el barquito, y aquí, cuando llega acá al recto anterior, se convierte en un submarino y se introduce hacia adentro y se convierte en el triangular del esternón o, ahí le ponen otro nombre, músculo transversor torácico de la misma tontera. Se convierte en un submarino, avanza, sube por debajo, por la cara interna del pelo externo costal, ¿ya? Y cuando llega un poquito más arriba, sube y se convierte en un hidroavión, se despega y sale como un pectoral menor y termina la apófisis coracoide. La energía, ya me sale pegar el la energía se continúa por la escápula y cuando llega acá, ¿dónde remata? Ahí, el trapecio tiene las inferiores y retorna a la columna vertebral. O sea, algo que partió en el suelo pélvico termina acá como cadena recta anterior. ¿Cómo llega al círculo escapular? Triangular del esternón, pectoral menor, escápula, trapecio inferior. ¿Me siguen? ¿Cómo ahora actúa sobre el miembro superior? Lo mismo. Isopélvico, recto anterior del abdomen, se sumerge en el triangular del esternón y después se continúa con quién? Pectoral mayor. Llega al húmero. Y aquí se continúa con el redondo mayor. Llega a la escápula y a través de la escápula se continúa ahora con el romboides mayor y menor y termina en la columna vertebral. Ahora, el día viernes, este viernes, todos traigan autoadhesivos de colores. Autoadhesivos, eso mismo que yo pego en los prácticos, pero de colores, 6 colores. Idealmente, todos 6 colores distintos. Y la pregunta es, ¿y por qué 6 colores distintos? Porque yo en el práctico voy a marcar, eso lo voy a pagar yo, los prácticos son míos, ¿ya? Voy a colocarle autoadhesivo a todos los músculos de la SUSI, a todos. Y le voy a decir, identifique los músculos que tributan a la cadena diagonal posterior izquierda. Pero como todos los músculos tienen números, usted va a tener que identificar cuáles son. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero los autoadhesivos para que los coloquen en los músculos que se ven en la SUSI, aquellos que tributan a la cadena maestra anterior, a la cadena maestra posterior, a la diagonal obliqua posterior izquierda, a la diagonal obliqua posterior derecha, a la diagonal obliqua anterior izquierda y a la diagonal obliqua anterior derecha. O sea, por eso pido 6 colores. Y lo otro que les pido, lo podemos hacer de dos maneras. Una es más cara y otra es mucho más barata. Lo hago para que ustedes, lo hago para ayudarlos, porque la verdad es que si quieren no traen nada, yo lo explico igual. No me da lo mismo. No me da lo mismo, prefiero que aprendan, pero tienen que estar en este material. La manera más simple es cinta aislante de eléctrica, porque vale 2 chauchas, lo que costar 300 pesos
rollito, no sé cuánto, es muy barata. 6 colores distintos. Entonces, por ejemplo, cadena maestra anterior, abajo nos olvidamos marcar esa parte. Entonces, partimos de aquí, llegamos acá, se hunde, marcamos acá y terminamos ahí. La otra, partimos aquí, sigue por acá, se va aquí, se continúa por acá y termina acá. Y así podemos hacer la secuencia. ¿Se entiende? Es así. Es para ayudarlo, para que ustedes puedan después recordar cómo van a sacar una foto de su compañero. ¿Estamos? Bien. Bueno, dije una que ya la adelanté porque está del otro lado, que era esta. Pectoral mayor, músculo redondo mayor, músculo romboide. Ese es el que había dicho que no estaba. Y después se unió con la columna vertebral cervical. ¿Y cómo lo relacionamos con la columna vertebral cervical? Y claro, músculo escaleno, esclenio del cuello. Pero que se acuerden las inserciones de otros fichitos, ¿no? No van a haber miles de preguntas de inserciones, pero habrán de las 60 preguntas, habrán 5. ¿Ya? Obviamente terminan en la columna cervical. Claro. C3, C4, C5, C6. ¿Ah? Otro está C4, C5, C6, porque son 4, C3. Esa es la relación. De ahí lo vamos a ver si lo quiero repasar. Esclenio del cuello. ¿Cómo se une la cabeza? A través del subclavio, el externo claviomastoideo y el extremio de la cabeza. ¿Y cómo se une con el extremio inferior? El zodiaco. ¿Ya? Recuerden que todavía estamos en la cadena maestra anterior, porque recuerden que era el deprimido, ¿se acuerdan? Entonces, si es deprimido, estamos hablando de flexión de tronco, ¿no es cierto? Y antepulsión de hombro. ¿Y el miembro inferior cómo estaría? Flexión de cadera, flexión de rodilla, dorsiflexión de tobillo. ¿Estamos? Por eso que habla del psoas ilíaco, porque el psoas ilíaco hace flexión. Ahí está. Ahí está la anterior. Ahora, en el miembro superior es súper fácil, porque el miembro superior usted dice que son los flexores, que nosotros estamos hablando del deltoide de fibras anteriores, coraco braquial, bíceps braquial, braquial anterior y en el antebrazo, todos los que son flexores de la muñeca y flexores de posterior. Se acaba. Después yo le voy a preguntar cuáles son, pero es fácil. Y en los miembros inferiores, ya es la cadena flexora. Entonces, lo que hace acá, algo que ustedes ya vieron. A mí lo que me preocupa son los alumnos que reprobaron anatomía 2 y están acá y no han venido, pero que la única que viene es ella. Porque yo no sé. ¿Vieron un movimiento cervical con el entonces, cuando yo hablo de torsión anterior, torsión posterior, outflare, inflare, estoy hablando de pura. Ya se me acabó. No vienen, eso me preocupa. Yo te sugiero que por la salud mental vengan a pensar. ¿Ya? Porque las grabaciones las pueden acceder, se las pueden conseguir. Pero yo necesito que estudien. Porque acá, miren, acá están los movimientos, estamos en la cadena maestra anterior y los miembros inferiores, porque ya la superior es fácil, esto está completo. ¿Ya? ¿Sí? Pero en el miembro inferior, acuérdense, ¿se acuerdan? Miembro inferior. ¿Ya? Flexión de cadera, flexión de rodilla, dorsiflexión de tobillo. ¿Estamos? Entonces, esta relación acá. Torsión posterior del ilíaco. Torsión posterior del ilíaco. Recuerden que torsión posterior está en inflare. Torsión anterior está en outflare. ¿Ya? Entonces, torsión posterior. Flexión de cadera, flexión de rodilla, flexión dorsal de tobillo y aumento de la bóveda plantar, aumenta el arco plantar. Los que sería pie cabo, no pie plano. ¿Estamos? ¿Todos me siguen hasta acá? ¿Más o menos? ¿Se dieron cuenta que yo hice el desarrollo de las diagonales, pero hice una
y ayer hice otra, y el viernes haré una, con la que falta, y en la tarde haré la otra que falta, entre las 4 que se necesita. ¿Por qué necesito hacer 4? Porque si hago 4, la otra se deduce sola, porque son 8. Si yo desarrollo 4, deducir las contrarias es fácil. No me digan que les haga las cosas, tienen que pensar también. ¿Estamos? Entonces, acá se nos estoy dando un charlatán, están los músculos. ¿Vieron los movimientos? Ya, perfecto. Ahora entramos a la de chica. Torsión posterior del iliaco. Recto anterior del abdomen. Psoas menor. Semimembranoso. Ahora, prestar atención a lo que voy a decir. Una cosa, hay dos maneras de aprender esa cuestión. Memoria absoluta, que si parten hoy, probablemente a lo mejor alcanzan a tenerlo en la cabeza. Pero si es memoria absoluta, sin comprensión, se va a empezar a desmoronar el castillo de arena en la misma prueba, y después de la prueba absolutamente no va a quedar ni los cimientos. Así que yo les pido en lo posible, empiecen ya a estudiarse esta lista que voy a subir el viernes, el fin de semana, porque solo puedo construir la comprensión una vez que lo he memorizado. ¿Por qué necesitan construir la comprensión? Porque lo que estoy pidiéndoles ahora, ¿saben cómo se llama? Tiene nombre, ¿saben? Kinesiología se llama. Es pensar kinésicamente. ¿No? Desde el punto de vista musculoesquelético, ¿no? ¿Ya? Si estuviéramos respiratorios, tenemos que hablar de la cadena mucociliar, y eso lo vamos a hablar respiratorio. ¿Ya? A ver, me detengo acá un momento, prefiero desgastarme un poco en esto. ¿Entiende por qué hay torsión posterior del iliaco? ¿Quién me mete un cuadro? Cualquiera de esos cuadrados. No importa si es de los cargos o de esos colonos que se desarman solos, me da lo mismo. Bien, ella, la dama primero, a no ser que sea mi hija que está subiendo por el shock, no hay nada. Ya. Es de buena calidad, no me sirve. Pero no importa. ¿Quién tiene uno de esos blandengues? Lo tendría que deformar y no quiero dañarlo. No, va a intentar más pituto. Lo que más me gustó es que dice escudo, pero uno blandengue. Este me sirve, no para nadie. Bien. Repasemos para entender. A ver, la pregunta, ¿entienden por qué hace torsión posterior o no lo ven? Solo ven los términos, quiero que sean honestos. ¿Ven los músculos? La pregunta es, ¿entienden por qué hace torsión posterior o todavía no lo ven? ¿No lo ven? Ya, entonces voy a explicar desde cero. Ilíaco, hueso para, hay uno izquierdo y otro derecho. ¿Te acuerdas de esa tontera? Hueso para, hay uno izquierdo y otro derecho. ¿Ya? De forma irregularmente cuadrilátera. Generalidad de su configuración externa, tiene una cara externa, una cara interna, tiene un borde superior, tiene un borde inferior, tiene un borde anterior, posterior y 4 ángulos. Anterior superior, posterior superior, anterior inferior, posterior inferior. ¿Lo ven? Entonces, cuando yo veo el ilíaco está así, miren. Por eso que necesitaba que fuera blando. Espina ilíaca anterior superior, pubis, donde están sentados ustedes, isquion, espina ilíaca posterior superior. Cuando yo digo torsión posterior, significa que el ilíaco hace esto. Porque si hago torsión anterior, haría esto. Torsión posterior. ¿Sí? Y el concepto de inflare o outflare, para recordárselo, cuando estoy en torsión anterior, la espina ilíaca anterior superior se tiende a alejar de la línea media, outflare. Cuando estoy en torsión posterior, la espina ilíaca anterior superior se tiende a ir hacia la línea media, hacia adentro, y por lo tanto eso es inflare, para repasar lo que enseñé el primer semestre. Entonces, está en torsión posterior. ¿Lo ven? ¿Ven la torsión posterior? Ya. Solo voy a hablar del psoas menor. Tiene un músculo que yo no lo salto y no se lo explico, pero el psoas menor es como el psoas ilíaco, pero el psoas ilíaco nace de la columna dorsal baja, T11, T12 y todas las lumbares, ¿se acuerdan? Y llega al trocánter menor, o tuberosidad menor de la epífisis proximal del fémur.
Y ese hace flexión con rotación externa, ¿sí o no? El psoas menor nace allá arriba igual en la columna toracolumbar, pero termina en el pubis, no llega al fémur, llega aquí, donde dejo los deditos, ¿lo ven? Entonces, cuando se contrae el psoas menor, si acá está la columna y se contrae el psoas menor, recuerden que el centro instantáneo de rotación de los movimientos sacroiliacos está en la sacroiliaca, no está en la coxofemoral. No es el movimiento de retroversión y anteversión pélvica, no es esto. ¿Estamos claros? Poto parado y el otro no lo voy a decir. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Anteversión, retroversión. Ese es coxofemoral, este no, ese es sacroiliaco. Por lo tanto, cuando se contrae el psoas menor, hace esto. Porque como se fija acá y el punto fijo está en la columna, cuando tracciona, lo levanta. Y al levantarlo hace torsión posterior. ¿Me vieron? Recto anterior del abdomen. Lo mismo. El recto anterior del abdomen está acá. Cara anterior, un tercio distal de la cara anterior, del cuerpo del esternón, mesosternón, apéndice sifoide, quinto, sexto y séptimo cartílago costal, y después se dirige hacia abajo y termina en el borde superior del cuerpo del pubis. ¿Sí o no? Por tanto, si se contrae, lo agarra acá también y hace lo mismo. Torsión posterior. Y ahora tenemos otro, dice músculo semimembranoso. Sí, pues, se pesca acá en el isquio.